Vamos a hacer, con la ayuda de Dios, una introducción a la metafísica. Y vamos a partir de un punto de vista antropológico. Nuestro punto de partida es antropológico. Es decir, partimos de la búsqueda intelectual que es propia del ser humano. En esto somos seguidores, remotos pero seguidores, de lo que plantea Aristóteles en su obra sobre la metafísica. Lo que dice Aristóteles es: todos los hombres tienen el deseo de saber. Hay un apetito, hay un hambre de conocimiento que encontramos en todos. Y ese deseo de saber es el que motiva, según Aristóteles, todo el trabajo propio de la metafísica. Saber, conocer, entender, son muchos los verbos que tienen que ver con la actividad intelectual. Pero hay 3 palabras que nos van a servir mucho para describir el origen de la metafísica. Esas 3 palabras son, vamos a poner aquí, lo universal, lo profundo, lo permanente. Ahí están 3 adjetivos: universal, profundo y permanente. Esos 3 adjetivos, que son propios del conocer humano, son precisamente los que nos ayudan a entender lo que podemos llamar la empresa metafísica. ¿Cómo se manifiesta esto de lo universal, lo profundo, lo permanente? Pensemos en el caso de lo universal. Todos tenemos experiencias diversas. Por ejemplo, con otras personas. Pero la cantidad de personas que uno puede conocer es inmensa. Si cada vez que usted fuera a conocer una persona, tuviera que enfrentarse con una especie de vacío, la vida se volvería muy complicada. Nosotros utilizamos generalizaciones, utilizamos conceptos generales, buscamos lo que es común, lo que es universal. ¿Cuándo empieza uno a hacer metafísica? Por ejemplo, cuando uno utiliza expresiones como siempre, nunca o todos. Esas son expresiones que tienen que ver con lo universal. Piense usted, por ejemplo, en esta frase. Eso, todo el mundo es egoísta. Ahí estamos utilizando la expresión todos. Todo el mundo es egoísta. Cuando uno dice todo el mundo es egoísta, uno no se está refiriendo únicamente a esta persona o a esta otra. Uno está tratando de referirse a algo que es universal. La expresión todo el mundo es egoísta ya no es una expresión sobre casos particulares, sino es una expresión general, universal. Podemos decirlo de este otro modo. Es una expresión sobre la naturaleza humana.
Después de que yo he dicho la frase, todo el mundo es egoísta, si yo me encuentro una persona nueva, por ejemplo usted y yo, no recuerdo que nos hayamos visto nunca, pero si yo tengo la idea de que todo el mundo es egoísta cuando me encuentro con usted, yo tengo la idea de que usted va a ser egoísta también. Tal vez más agresivo, menos agresivo, disimulado o abierto, pero usted va a ser egoísta también. Usted también va a ser egoísta. Eso es lo que significa la expresión todo el mundo es egoísta. Entonces la expresión todo el mundo es egoísta es una expresión metafísica. ¿En qué sentido? En el sentido de que estoy hablando de cómo es el ser humano. El ser humano es egoísta. Pocas personas utilizan expresiones como el ser. Eso suena muy filosófico. El ser humano es egoísta. Tal vez no lo decimos de ese modo, pero es una afirmación filosófica. Es un modo de ver la especie humana. Es un modo de ver la naturaleza humana. Con esto estamos llegando a una idea muy importante, y es que todos hacemos metafísica. Todos tenemos metafísica. Todos hacemos filosofía. Con la diferencia de que hay una filosofía que podemos llamar consciente, explícita. Para eso uno va, por ejemplo, a un salón de clase para hacer metafísica consciente, filosofía consciente. Pero todos tenemos alguna concepción filosófica del mundo. Y todos tenemos alguna concepción filosófica del ser humano. Porque nosotros necesitamos generalizar. Generalizar me permite muchas cosas. Generalizar me permite saber a qué atenerme. Por ejemplo, yo no espero que ninguno de ustedes en un momento dado se desmaterialice, desaparezca de aquí y aparezca, por ejemplo, en la carrera 13. Yo no espero eso. Yo espero que usted permanezca, y que usted permanezca y que el otro permanezca. ¿Por qué espero eso? Porque ustedes tienen una característica, ustedes son cuerpos. Si ustedes son cuerpos, estamos hablando de lo material, entonces, si usted es un cuerpo, usted no se desmaterializa. Es impresionante, si uno fuera a hacer una lista de todo lo que uno sabe y supone sobre las otras personas, la lista sería muy extensa. Entonces uno tiene una serie de conceptos, una serie de ideas y conocimientos que son generales. Enfrentarse con lo absolutamente desconocido es algo abrumador y terriblemente fatigoso. Las películas de terror explotan ese sentimiento. Las películas de terror nos muestran lo desconocido. Es muy difícil hacer una película de terror si no aparece lo desconocido. Entonces, por ejemplo, aparece una chica que es muy amable, pero que tiene una determinada necesidad o costumbre. Imagínense que esta chica, que es una chica amable, bonita, tiene un pasatiempo y un deseo muy grande. A ella le encanta degollar gente. Tiene esa costumbre. Entonces, como ella es muy dulce y muy amable y le cae bien a todo el mundo, fácilmente se gana la confianza de la gente.
Entonces muchos hombres consideran que podrán tener alguna aventura con ella. Y cuando ella los va llevando a un espacio de confianza y de intimidad, el hombre considera que esa es su gran oportunidad para tener algo con ella. Pero en el momento menos esperado, degollado. Entonces, y este ser terrible, pues, degüella a hombres, mujeres, niños, ancianos. Simplemente es el extraño placer que ella siente cuando sale el chorro de sangre, preferiblemente del cuello. Entonces, claro, cuando uno se enfrenta con ese personaje, uno no entiende. O sea, ¿por qué una persona que es tan bonita, tan dulce, tan amable, tiene ese tipo de gusto y de costumbre? ¿Por qué? Es algo que a uno le extraña. Entonces, ahí uno se enfrenta con lo inesperado, con lo inexplicable. El zombi, ¿qué es un zombi? Es un muerto, pero es un muerto que de alguna manera vive. Entonces, ¿cómo se mata a uno que ya está muerto? Ese es un problema serio. O aparecen otro tipo de monstruos. A veces no se sabe cómo es el monstruo. Utilizan experiencias sensoriales complejas. Por ejemplo, como una especie de gelatina gigante. Estamos aquí reunidos y de repente por la ventana empieza a caer lo que parece como un poco como una baba, como una flema. Empieza a caer sobre la ventana, se va oscureciendo. La idea es que mi relato le produzca a usted escalofríos. Entonces va ahí y cuando usted se voltea a la puerta para salir, está entrando la misma baba esa por ahí, una cosa pegajosa, luego por esta ventana, entonces ya usted no sabe qué hacer. Esa es una película de terror. Nosotros no queremos vivir en una película de terror. Entonces nosotros necesitamos saber a qué atenernos y por eso buscamos lo que es universal. La gente cómo es. Las mujeres cómo son. Los hombres cómo son. Los extranjeros cómo son. Muchas generalizaciones son injustas. Por ejemplo, uno puede pensar que todas las mujeres son superficiales y vanidosas. Eso no es cierto. Pero uno puede tener esa generalización. O uno puede tener la generalización de que todos los hombres, todos los varones, son machistas, son violentos y son un peligro. O uno puede tener la generalización de que todos los sacerdotes son pederastas. Esas son generalizaciones. O uno tiene la generalización de que todos los venezolanos son atracadores y cometemos injusticias terribles contra las mujeres, contra los hombres, contra nuestros hermanos venezolanos. Uno comete injusticias terribles por las generalizaciones, pero uno necesita generalizar. La generalización le ayuda a uno a mantener una especie, ¿cómo lo llamaríamos? A mantener una especie de criterio, una especie de seguridad. Yo sé a qué atenerme. Si estoy hablando, por ejemplo, con usted, y en un momento dado, mientras estamos hablando, usted se convierte en un unicornio, entonces yo no voy a saber exactamente cómo tratar al unicornio. No sé si el unicornio es un peligro para mí. Entonces yo necesito saber cómo es usted y necesito saberlo por anticipado. Para eso necesito un conocimiento universal. Nadie escapa de esto. La persona más humilde o la persona más ilustrada, la persona más antifilosófica que usted se imagine, necesariamente
utiliza conocimientos generales, necesariamente. Todo el mundo lo hace. ¿Cuál es la diferencia entre ese todo el mundo y la oportunidad que ustedes y yo tenemos de un curso de metafísica? Que en un curso de metafísica usted puede estudiar las generalizaciones que usted mismo hace y las que otros han hecho. Es decir, lo que hacemos en un curso de estos es asumir de manera crítica, de manera consciente, asumir lo que todos hacemos. Por ejemplo, nos preguntamos si es justo decir que todo ser humano es egoísta. Y al estudiarlo nos damos cuenta que eso puede retratar algunos aspectos del ser humano, pero que esa no es toda la naturaleza humana. Hay también en el ser humano unas semillas de bondad, de generosidad, de nobleza. Entonces, empezamos a buscar, ya no nos quedamos únicamente con lo universal y empezamos a buscar lo profundo. Cada vez que usted busca lo profundo, usted está haciendo metafísica. Lo profundo es, ¿cuál es la verdad de las cosas? ¿Cuál es la verdad de las cosas? Ahí estamos buscando lo profundo. Es un buen ejemplo lo que hemos dicho antes del egoísmo. Entonces, el egoísmo, pues es algo que ha asomado en muchas vidas, en la mía, por supuesto. Es algo que ha asomado en muchas vidas. Pero yo digo, eso es lo más profundo, eso es lo más real que yo puedo decir del ser humano. No todas las preguntas que uno tiene son sobre el ser humano. Como vamos a ver en nuestra siguiente reunión, la metafísica empezó por muchas preguntas sobre el universo, sobre lo que son las cosas. Cuando yo estoy buscando lo profundo, también estoy buscando lo universal. Por ejemplo, yo me doy cuenta de que esto está hecho de madera. Me doy cuenta de que esto está hecho de madera. Pero, por lo menos en una primera impresión, esta madera no es igual a esta madera. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Bueno, tomemos otro caso. Este es un metal, seguramente tiene entre su composición hierro. ¿En qué se parecen? ¿En qué se diferencian? Entonces, puedo ver el metal y la madera y decir son distintos, pero puedo ver también que se parecen. Por ejemplo, ambos son sólidos. Bueno, y si quiero comparar la madera con el agua que está en este recipiente, ¿en qué se parecen? ¿Y en qué se parece el agua al aire? ¿O en qué se parece el aire a un pensamiento? A medida que voy tratando de comparar cosas y voy tratando de buscar explicaciones, entonces voy llegando cada vez más a lo profundo. En últimas, ¿qué son las cosas? Esa es una pregunta profundamente metafísica. En últimas, ¿qué son las cosas? ¿Qué son? Y llegamos a distintas respuestas. Por ejemplo, un hombre llamado Demócrito dijo, mire, no se rompa más la cabeza. Todo está hecho de pedacitos chiquititos llamados átomos. La palabra átomo quiere decir lo que ya no se puede dividir. Todo está hecho de átomos. Y la manera como se combinan los átomos es lo que produce que aquí haya madera, que aquí haya metal, que aquí haya plástico, aunque no había plástico en la época de Demócrito, que aquí haya aire, que aquí haya alma. Entonces para Demócrito había alma, pero el alma estaba hecha de átomos, todo estaba hecho de átomos. Entonces él estaba tratando de buscar lo profundo.
Algo parecido nos encontramos cuando hablamos de lo permanente. Muchos de nosotros tenemos una cierta estabilidad de temperamento, pero la verdad es que uno cambia. Hay días que tal vez uno está más amable o menos amable. Hay días que uno está enfermo o está saludable. Antes uno era niño y ahora es joven o adulto. ¿Soy el mismo? ¿Soy el mismo o no soy el mismo? Hace poco salió en las noticias que habían atrapado, todo indica que lo atraparon, a un asesino en serie. Los crímenes que él cometió los cometió hace como unos 30 años. Fue una persona extraordinariamente inteligente que cometió crímenes aparentemente desconectados, como dicen en inglés, random, crímenes en distintos lugares, y de repente dejó de cometer ningún crimen. Claro, para atrapar a un asesino en serie es necesario que siga matando. Esto es horrible decirlo, pero es que es así. Porque a medida que va matando gente, entonces se van buscando patrones de comportamiento que ayuden a identificar quién puede ser el culpable. Pero resulta que este señor inteligentísimo mató una cantidad de gente y paró en seco. Sin embargo, no sé cómo se las arreglaron. Oiga, lograron atrapar al hombre. ¿Usted qué opina de que el hombre diga lo siguiente? Hace 35 años sucedieron esos crímenes. Hace 35 años pasaron esos crímenes, pero yo no soy esa persona. Yo no soy esa persona. De hecho, uno puede cambiar mucho. Incluso uno cambia biológicamente. Usted sabe que nosotros renovamos las células de nuestro cuerpo, más o menos dicen que cada 7 años. Entonces, ¿qué células me quedan a mí de las células que yo tuve en mi juventud? Pues dicen que las neuronas duran más, mucho más, o que son permanentes. Entonces, ¿qué es lo permanente? ¿Qué se puede decir en medio del cambio, en medio del movimiento? ¿Qué permanece cuando las cosas cambian? Porque el mundo no puede ser simplemente flashes. Tiene que haber algo que permanece. ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué permanece? Esa es una pregunta metafísica. 3 preguntas. ¿Qué es lo universal? ¿Qué es lo profundo? ¿Qué es lo permanente? Ese es el tipo de preguntas que conducen hacia la metafísica. Nuestro propósito es mostrar que la metafísica no es un conocimiento artificial que se agrega a lo que uno sabe, sino que de alguna manera en lo que hacemos, en lo que pensamos, en nuestro lenguaje, ya está presente la metafísica. Hemos insistido en estas 3 palabras, lo universal, lo profundo, lo permanente. Tratemos de ver cómo esas palabras aparecen en nuestro lenguaje, en nuestros pensamientos. Por ejemplo, consideremos los problemas que tienen que ver, o las preguntas que tienen que ver con la identidad. Cuando nos preguntamos sobre la identidad, en el fondo nos estamos preguntando por lo profundo y lo permanente. ¿Qué es una persona? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la manera de ser de tal persona? ¿Qué es lo que me gusta o qué es lo que me fastidia de tal persona? Esa clase de preguntas que giran en torno a la identidad aluden a lo que es profundo y permanente. Si una persona, por ejemplo, me cae bien y un día se porta
me trata de un modo que yo no me esperaba, eso no necesariamente cambia mi concepto sobre la persona. Ahí utilizamos una expresión, ¿no? Esa expresión de en el fondo. En el fondo. Entonces, sabemos que en el fondo es una persona buena. Tal vez ha hecho algunas cosas malas, pero en el fondo es una persona buena. ¿Qué significa la expresión en el fondo? Tiene que ver con la identidad y alude a lo profundo. Otro tipo de expresiones van en la misma línea. Supongamos que tenemos que analizar una situación compleja. Por ejemplo, alguien nos cuenta lo que está viviendo en su trabajo y la persona pues claramente está muy afectada y con mucho disgusto o mucho dolor. Cuando nosotros oímos a la persona, seguramente lo que buscamos es ver cuál es la esencia, o sea, cuál es el problema de fondo, otra vez lo mismo. ¿Cuál es el problema de fondo? ¿Qué es lo esencial en esto? Entonces la persona puede quejarse de muchas cosas o lamentar muchas cosas, pero llegamos a una conclusión. En esencia, y así lo decimos, en esencia el problema es que esta persona no se siente valorada en su trabajo. Por ejemplo, es un ingeniero que tiene una muy alta cualificación, hay muchos problemas que resolver en esa construcción, pero nunca lo consultan, cometen errores, se gasta presupuesto de una manera tonta y cuando opina no lo toman en cuenta. Entonces la persona puede hacer una larga lista de sus descontentos, larga lista, pero en el fondo, decimos, ¿no? En esencia, en resumen, esas son actitudes metafísicas. Cuando uno intenta buscar la esencia, ¿qué es exactamente lo que sucede? Demos otro ejemplo todavía para que nos demos cuenta que, como algunos han dicho, nosotros, los seres humanos, somos, entre comillas, animales metafísicos. Tal vez a algunos de ustedes les gusten las bicicletas. Hay muchísimos modos de bicicleta, muchas formas de bicicleta. Si uno busca, por ejemplo, en YouTube modelos de bicicleta, aparece de todo. Hay bicicletas exóticas y plegables y bueno, con motor, sin motor, de ruedas pequeñas o gigantes. ¿Qué es lo que hace que usted pueda identificar que eso es una bicicleta? Pues que usted está buscando la esencia. Y observe que cuando usted busca la esencia, usted se está refiriendo a lo que es universal y a lo que es, de alguna manera, profundo. Entonces, todas las bicicletas son, pues, de una misma forma. Si yo le digo, por ejemplo, que este es un modelo especial de bicicleta con la característica de que esta bicicleta no se mueve, no tiene ruedas, no va a ninguna parte, no tiene pedales, hay un momento en el que usted, por supuesto, se ríe de mí. Usted dice, pues eso no es una bicicleta. Porque usted tiene el concepto universal, una especie de requisitos mínimos para que una cosa se llame una bicicleta. Entonces, en nuestro lenguaje, nosotros somos metafísicos, porque estamos buscando lo universal, lo profundo, lo permanente. Todavía es bueno ver otros ejemplos. Uno muy importante es lo que tiene que ver con la justicia. Las preguntas sobre la justicia siempre nos afectan a todos. La inmensa mayoría de las personas, y esto se ha demostrado que sucede incluso en niños muy pequeños, en bebés, la inmensa mayoría de las personas tienen una gran sensibilidad hacia la justicia. ¿Cómo se ha demostrado esto en bebés? Bueno, muchos niños pequeños o casi bebés les gustan, por decir algo, las galletas. Entonces suponga que usted tiene 4 o 5 niños y niñas, pues, no hacemos aquí alusión particular al sexo,
Tiene usted 4 o 5 niños sentados alrededor de una mesa. Cada uno tiene un platico. Y en ese platico, usted le pone a un niño una galleta, al otro otra galleta, al otro le pone 5 galletas, al otro le pone una galleta. Los niños no saben contar a esas edades, estamos hablando de niños pequeños. Puede que suceda o puede que no suceda, pero con mucha frecuencia, los niños que recibieron una galleta se quedan mirando al que recibió las 5 galletas, o sea, ¿aquí qué pasa? Y el niño que recibió el número de galletas, pues quizás se las come y las disfruta, pero también él parece sentirse, llamémoslo así, extraño. Este es uno de los experimentos más interesantes porque muestra cómo el sentido de la justicia aparece incluso en niños muy pequeños. Se ha detectado a veces en animales. Los animales también tienen una especie de sentido mínimo de equidad. O sea que la justicia es algo que llevamos muy adentro. El problema está cuando usted trata de establecer exactamente qué es lo justo. Cuando usted se pregunta qué es lo justo, inevitablemente usted tiene que tratar temas como lo esencial, como la identidad y por supuesto como lo universal. Porque una de las características de la ley ética, de una ley pues correcta, pues es que la ley es para todos, eso es lo esencial. Entonces usted necesita algo que sea universal. Pero de inmediato lo universal nos remite a temas también de identidad. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de derechos humanos, pues son derechos que corresponden a un cierto tipo de seres, a los que llamamos seres humanos. ¿Los derechos humanos se aplicarían a un perro? Pues a ver, es repulsivo, es una cosa que uno rechaza, que se torture, que se maltrate a un animal. Pero aunque es terrible que se maltrate a un animal, uno distingue entre lo que es el maltrato a un animal y lo que es el maltrato a una persona humana. Entonces, eso es metafísica. Yo me doy cuenta de que hay algo que es permanente. Hay algo que es permanente. También esto nos habla de la clasificación o la jerarquía de los seres. Dentro de los seres hay una jerarquía. ¿Por qué unos seres son más importantes que otros? ¿Por qué? ¿Por qué, por ejemplo, para una persona puede ser muy importante su mascota, le encanta y pasa muy bien, qué sé yo, con un gato, con un perro, pero esa misma persona sabe que es infinitamente más importante, por ejemplo, la mamá o el hijo? ¿Qué es lo que hace exactamente? Nosotros no pensamos de un modo, llamémoslo así, crítico, racional, completo, no pensamos usualmente en estas cosas. Si nos encontramos con la persona que tiene gato y tiene mamá, pues seguramente la persona nunca se ha preguntado ¿por qué mi mamá es más importante que un gato? No se lo ha preguntado. Entonces, podemos decir que todos nosotros seres humanos, esto para sus apuntes, nosotros tenemos una metafísica implícita. La metafísica implícita es la que aparece en todos los ejemplos que hemos dicho. Es decir, en temas de justicia, de identidad, de esencia, ahí aparece una metafísica que llamamos implícita. Pero luego hay una metafísica explícita. Esa es la de un curso como este. Es decir, la metafísica explícita, ¿qué es? Es el intento de analizar cuáles son los criterios que rigen la metafísica implícita. Pero hagamos más completa esa definición. La metafísica explícita es el esfuerzo de analizar y criticar la metafísica implícita. Y la metafísica implícita es la que tiene que ver con lo universal, lo profundo, lo permanente. Esa es la metafísica explícita. Es decir, en el momento en el que yo le pregunto a una persona,
¿Por qué es tan importante su mamá por encima de su gato, sabiendo que usted quiere mucho a su gato? ¿Por qué su mamá es más importante que su gato? Tal vez la persona se siente extrañada o se siente ofendida, pero aquí no tratamos, por supuesto, ni de ofender, ni de que nadie se sienta extrañado, sino queremos hacer un ejercicio racional. Y esa palabra es muy importante. Es decir, lo que rige en la metafísica es fundamentalmente el ejercicio racional. ¿Qué queremos decir con esto? Que en la metafísica nuestra, no rige, no es lo más importante. En la metafísica que nosotros tenemos, lo importante no es la autoridad, lo importante no es la costumbre, lo importante no es la revelación. Ninguna de estas cosas es importante cuando se hace metafísica. En general, cuando se hace filosofía, el ejercicio filosófico es el intento de utilizar fundamentalmente la razón para esclarecer este tipo de problemas. Entonces, aquí no vale un argumento simplemente de autoridad. Argumento de autoridad es, bueno, porque así lo dijo el profesor. Argumento de autoridad es, la iglesia siempre ha pensado de esa manera. Argumento de autoridad es, tal celebridad piensa de ese modo. Hay distintos modos de autoridad. Los argumentos de autoridad no funcionan en filosofía. Es muy curioso ver cómo hoy muchas personas funcionan por argumentos de autoridad. Y aquí hay una palabra muy importante que me faltó en esta pequeña lista. La mayoría. Eso tampoco funciona. No, es que hoy todo el mundo piensa así. Ese no es un argumento. La filosofía es absolutamente preciosa. Y una de las cosas preciosas es que ayuda a sacar a luz, ayuda a recuperar la capacidad racional, que incluye la capacidad de presentar argumentos. Entonces, lo que dice la mayoría, lo que dice la revelación, lo que dice la costumbre, siempre se han hecho las cosas así, aquí todos pensamos así. Ese no es un argumento. Ese no es un argumento. Incluso, voy a agregar otra palabra en la lista, tampoco es un argumento filosófico la legalidad. Y ponemos entre paréntesis, la legalidad convencional. ¿A qué llamamos legalidad convencional? Pues es que hay una cosa que se llama ley natural y hay otra cosa que se llama una ley positiva o ley convencional. La ley positiva o ley convencional es la que surge del acuerdo de las personas. Por ejemplo, el Congreso de la República de Colombia hace un estudio de un determinado problema y establece una ley. ¿Es posible que esa ley sea justa o es posible que esa ley sea injusta? Entonces, la sola legalidad no es. Porque hay muchas cosas que fueron legales en otra época. La tortura fue legal, por ejemplo, en muchos lugares, en muchos imperios, la tortura fue algo perfectamente legal. La esclavitud fue legal. Entonces, el ejercicio filosófico y sobre todo el ejercicio metafísico le hace un poderoso bien a su inteligencia, a la suya, a la mía, a la de todos, porque nos enseña a tomar una posición de distancia, no de contradicción, ojo, de distancia, con respecto a la autoridad, la costumbre, la revelación, la mayoría, la legalidad. Muchas personas están perdiendo la capacidad de argumentar. Mucha gente ya no puede argumentar, ya no sabe argumentar. Cuando la gente simplemente grita, gruñe, rompe, incendia, ¿qué está mostrando? Que ha perdido la capacidad de argumentar. Aunque hay que reconocer que hay circunstancias en las que parece que ningún argumento vale y la gente toma vías de hecho. Pero esto es importante, el aprender a tomar esta crítica frente a todo esto.
Y eso nos lo brinda el pensamiento filosófico y sobre todo el pensamiento metafísico. Piense usted, por ejemplo, en aquellos valientes que empezaron a oponerse a la esclavitud en Estados Unidos. La esclavitud fue una lacra que estuvo en Estados Unidos, pues así aprobada por lo menos durante 100 años después de la independencia. La independencia de Estados Unidos pues fue proclamada en 1776, pero prácticamente 100 años después seguía habiendo esclavos. ¿Qué estaba a favor de la esclavitud? Que era legal, era perfectamente legal. Uno tiene que tener una gran desconfianza, sobre todo en el tiempo en el que vivimos, uno debe tener una gran desconfianza sobre esto, que ya se aprobó, y además los medios de comunicación son amplificadores de la legalidad. Entonces se aprobó, por ejemplo, el aborto durante todo el embarazo. De inmediato los medios de comunicación muestran muchachas aclamando, por fin se logró, se logró, se logró. Eso no significa que eso sea bueno, tampoco significa que eso sea malo. Significa que hay que estudiarlo. Entonces, yo recuerdo algo de las luchas que tuvieron los primeros que pelearon contra la esclavitud. Mira, la autoridad estaba en contra de ellos. La costumbre estaba en contra de ellos. De la revelación ahorita te voy a hablar. La mayoría estaba en contra de ellos. La legalidad estaba en contra de ellos. Todo esto estaba en contra de ellos. Y la revelación, pues mire este argumento que no me lo estoy inventando, esto es real. Los esclavistas del sur de Estados Unidos, mire cómo argumentaban. La mayor parte de estos negros vivieron en la idolatría, en ese continente infernal llamado África. Estando cerca de nosotros, que somos cristianos, pueden acercarse a la verdad de la fe y llegar a ser salvos. Luego es mucho mejor ser esclavo en los Estados Unidos que ser libre en ese mundo llamado África. O sea que hasta la revelación se manipula. Ellos presentaban aquello de la grandeza de la fe y el poder de la fe y el señorío de Jesucristo. Ellos presentaban todo eso como una maravilla. Entonces el pensamiento filosófico es un ejercicio de distancia. ¿Por qué hago la diferencia entre distancia y contradicción? Esto me interesa mucho, amigos. Porque la persona que toma distancia no toma automáticamente una postura, sino que analiza, sopesa, estudia, mira que hay a favor o en contra. Eso es tomar distancia. En cambio, la persona que contradice es, como decimos en Colombia, el niño pataletudo. Si tú dices negro, yo digo blanco. Si tú dices blanco, yo digo negro. Entonces, como tú dijiste tal cosa, entonces yo te contradigo. Eso no es tomar distancia. Esa es una posición caprichosa e infantil, una posición que finalmente va en contra de la misma racionalidad humana. Entonces tenemos una metafísica implícita. Metafísica implícita, ¿qué es? Es el uso del lenguaje que apunta a lo universal, lo profundo, lo permanente. Detrás de eso, ¿qué buscamos? Detrás de eso buscamos lo esencial. Buscamos lo esencial. Esa es la metafísica implícita. Y hacer metafísica, o si queremos ser más claros, hacer una metafísica explícita. ¿Qué es hacer una metafísica explícita? Pues metafísica explícita es el análisis, ¿cierto?, racional y crítico de la metafísica implícita. Cuando uno hace ese tipo de análisis, sucede una palabra que la tomamos del lenguaje religioso, pero en este caso no la tomamos como una palabra religiosa. Es la palabra conversión. Cuando uno hace un análisis racional, uno puede llegar a una conclusión que contradice su metafísica implícita.
por seguir con el ejemplo de la esclavitud. Yo siempre pensé que, qué sé yo, que los indígenas eran inferiores, o siempre pensé que los negros eran inferiores, o siempre pensé que las mujeres eran inferiores. Eso era lo que yo pensaba de modo implícito. Eso era lo que yo pensaba de una manera acrítica, es decir, sin analizar, sin criticar. Pero me pongo a analizar, ahí vendrán muchos elementos históricos, filosóficos, científicos, me pongo a analizar y llego a una conclusión diferente. Entonces, la buena metafísica siempre nos lleva a una especie de conversión. Y esa conversión es realmente un triunfo de la inteligencia. Un último punto sobre por qué estudiamos metafísica. Pues nos damos cuenta que estudiar metafísica nos hace mucho bien para la inteligencia, porque es como entrar a un gimnasio. La persona que entra a un gimnasio empieza a tomar responsablemente su salud. La persona que entra a un gimnasio empieza a esforzarse en cosas que no se esforzaba. Como decía un amigo mío, después de unas pocas sesiones en el gimnasio, decía: me duelen hasta músculos que yo no sabía que tenía. Entonces, la metafísica ha de producir una cosa semejante en nosotros, o el estudio filosófico. Es decir, es el autodescubrimiento también. Es el descubrimiento de capacidades, es el descubrimiento de posibilidades, de destrezas que uno no sabía que tenía. Ese descubrimiento también nos vuelve mucho más críticos frente al entorno. Y entonces aquí tenemos que agregar esa palabra entorno, sobre todo el entorno social. Más o menos la ecuación que quiero destacarle, estimado amigo, la ecuación que quiero destacarle es esta: más pensamiento filosófico significa menos posibilidad de manipulación. Una persona con más filosofía, buena filosofía, filosofía bien hecha, de esa filosofía que trae conversión intelectual, más pensamiento filosófico significa menos posibilidad de manipulación. Porque efectivamente vivimos en un mundo en el que la manipulación es pan de cada día, de muchas maneras. A través de la mentira, a través de la llamada posverdad, a través de la imposición de los medios de comunicación. Es decir, la manipulación está por todas partes. De hecho, la manipulación casi que alcanza hoy el rango de una especie de ciencia. Hay toda una ciencia de saber manipular a las personas. No solamente saber manipular a una persona o a otra, sino cómo cambiarle la cabeza, cómo cambiarle los valores a amplísimos sectores de la sociedad. ¿Qué hay que hacer para que la gente acepte lo que antes no aceptaba? ¿Qué hay que hacer para que la gente rechace lo que antes quería? Entonces, vamos a dar un ejemplo. El ejemplo está tomado de la iglesia, pero ya verá usted que no es un ejemplo religioso. Hace unas semanas todos fuimos sacudidos con una terrible noticia. Centenares de niños indígenas en Canadá fueron maltratados o descuidados hasta la muerte, y había fosas comunes en lo que nosotros llamamos orfanatos o internados, también se les llamaba aquí en este país, internados de niños indígenas. Es decir, tú imagínate qué clase de desgracia para la humanidad es la Iglesia Católica, qué clase de asco, qué porquería de basurero, qué estercolero es la Iglesia, que es capaz de recibir niños supuestamente para educarlos y luego o los descuida o los maltrata hasta el punto de dejarlos morir y luego los entierra en secreto.
Cuando tú escuchas esa noticia, realmente tú sales a quemar iglesias. O sea, después de saber que la iglesia es semejante asco, tú sales a destruir iglesias. Esta noticia se difundió ampliamente en los periódicos, en los noticieros. El primer ministro Justin Trudeau pues salió a decir que había que hacer una investigación a fondo. Fue por supuesto muy inteligente, no habló directamente en contra de la iglesia, pero sí habló del terrible crimen que se había cometido. Muchos, al oír estas noticias, nos llevamos las manos a la cabeza, dijimos, esto es otra vergüenza para nosotros católicos, para nosotros sacerdotes, esto es una cosa espantosa. Semanas después, otra noticia, no han encontrado ningún cadáver. Es decir, se supone que murieron cientos de niños que fueron sepultados a escondidas. El problema es que no han encontrado ningún niño. Entonces, ¿dónde están los muertos? ¿Y dónde están las acusaciones? Claramente se trataba de un golpe mediático. Bueno, pero ¿cómo se puede producir una noticia así? ¿De dónde puede salir una noticia así? Pues sale, por ejemplo, de investigaciones incompletas. Si tú vas a los registros de un orfanato y aparecen 300 niños y después tú no puedes saber qué pasó con 150 de esos niños, entonces tú puedes hacer una suposición. Pero cuando presentaron la noticia, no dijeron que era una suposición. Ahora, ¿quién le devuelve la honra a la Iglesia Católica en Canadá? Ese es un ejemplo de cómo se produce una manipulación de esta escala. Es una cosa absolutamente impresionante. Ahora, pueden aparecer las rectificaciones, ¿no? Aparecerán las rectificaciones. De hecho, pues es una noticia. Pero todas las rectificaciones que yo he visto, las he visto en portales católicos. No quiero decir que no se hayan hecho en otros sitios, pero lo que yo he encontrado es que las noticias de los niños torturados, descuidados por la iglesia, las noticias de eso salieron en la BBC, salieron en la Deutsche Welle, salieron en Le Monde. La corrección sale en Así Prensa, sale en Zenit, sale en cualquier portal católico. Ese es el tipo de cosas que manipulan toda una sociedad. Entonces, es evidente que cuando una persona ha educado su mente para que sea una mente crítica, no va a canonizar al sacerdote por ser sacerdote, porque evidentemente hay muchísimo pecado en nosotros los sacerdotes y hay muchísimos casos que se han demostrado. Si usted cree que lo que le estoy diciendo es un ejemplo aislado, permítame que le cuente esto otro. Todavía semanas atrás, otra noticia, el informe sobre más de 100,000 niños abusados en Francia. 100,000 niños abusados. O yo no sé si fueron 300,000. Es una cifra de cientos de miles de niños abusados en Francia. El impacto es terrible. Usted sale a escupirle la cara a cualquier sacerdote que se encuentre. Si usted está siguiendo el camino del sacerdocio, usted se avergüenza. Usted entra en serias dudas. Usted se pregunta, ¿en qué clase de institución depravada me he metido yo? Esto vale especialmente, pues, en primer lugar para Francia. Pero luego usted analiza el informe, esta tarea ya la han hecho otros. Resulta que los 100,000 o 200,000 o 300,000 casos no están documentados. El número de casos documentados es muchísimo menor. Quiero ser claro, un solo caso ya sería demasiado. O sea, estamos todos de acuerdo en que es vergüenza para siempre de la iglesia un solo caso que hubiera sucedido. Pero es que las cifras tienen un impacto emocional. El número de casos documentados, si la memoria no me falla, es algo así como 8,000 o 10,000. Y la cifra que se publica es 100,000, 200,000, 300,000. ¿Y por qué eso? ¿Están mintiendo? No. Resulta que los investigadores
hicieron un ejercicio que en estadística se llama extrapolación. ¿Y qué es una extrapolación? La extrapolación consiste en lo siguiente. Supongamos que todos ustedes son sacerdotes. Supongamos, todos son sacerdotes. Y entonces resulta que yo hago una encuesta con estos 3 sacerdotes. Y a estos 3 sacerdotes les pregunto, ¿a ustedes les gusta mucho la cerveza? Y resulta que de los 3 sacerdotes, 2 me dijeron que les gustaba mucho la cerveza. Entonces yo hago la extrapolación. Entonces yo digo, si de 3 a 2 les gusta la cerveza, quiere decir que entonces de 18, que son 6 veces más, a 12 les gusta la cerveza. Y entonces yo publico un informe donde digo, 12 sacerdotes son amantes de la cerveza. ¿He comprobado yo que 12 sacerdotes son amantes de la cerveza? No. He hecho una extrapolación. Se dijo cuando se presentó el informe, ¿se dijo con claridad que era una extrapolación? No. ¿Qué informes? ¿Esos informes en dónde se publicaron? Pues aquí en Colombia, por ejemplo en El Espectador, que siempre tiene algo malo que decir de la iglesia. Luego, internacionalmente, los de costumbre. Entonces ahí te vas a encontrar a Al Jazeera, te vas a encontrar a la BBC, te vas a encontrar, por supuesto, a Deutsche Welle. Deutsche Welle, todo lo que sea contra el cristianismo, es muy importante que se publique. Entonces uno se da cuenta que la manipulación es realmente una constante. Es una constante en nuestro medio. ¿Por qué? Porque la manipulación de la información produce poder. Si a ti te interesa que la iglesia no te estorbe en tus planes, pues te interesa desacreditar la iglesia. En la medida en que tú destruyes a la iglesia, pues el campo te queda despejado para tus propios intereses. He dado estos ejemplos de la iglesia porque son de los más recientes. Es que casi en cada país, en España sucedió lo mismo. En España, por ejemplo, se publicó en todas partes un informe en el que se decía, la iglesia no está pagando los impuestos que debe para una cantidad de inmuebles. No está pagando impuestos para inmuebles por los que debería pagar impuestos. Luego viene la investigación. Resulta que esos inmuebles no eran de la iglesia, sino que los archivos del gobierno estaban mal y los archivos del gobierno asignaban a la iglesia inmuebles que no eran de la iglesia. Y por supuesto la iglesia no pagaba impuestos de inmuebles que no son suyos. Pero por lo pronto la noticia quedó así. Estos son ejemplos recientes. Lo mismo pasa con muchas otras cosas. Hay momentos en que uno francamente no sabe qué pensar. Literalmente uno no sabe qué pensar. Algunas personas, pues por lo que hago presencia en redes sociales y esto, algunas personas me preguntan, me escriben, me dicen, Fray Nelson, ¿usted qué opina de la crisis en Ucrania? Todos sabemos que hay una situación terrible de gran crisis en Ucrania. Pero como yo trato de ser honesto todo lo que puedo con ustedes y con todos, si tú me preguntas sobre la crisis en Ucrania, finalmente me tengo que quedar callado. Yo no puedo explicar la crisis en Ucrania. Yo no puedo explicar cómo, por una parte, hay mucho más de 100,000 soldados en la frontera entre Rusia y Ucrania, pues del lado ruso. ¿Qué hacen 100,000 soldados en la frontera? ¿Qué hacen? O sea, que tú tengas millones de soldados será problema tuyo. Pero que tú tengas 100,000 o 200,000 soldados en la frontera con otro país, ¿eso qué significa? Yo no sé explicar eso. Pero tampoco sé explicar cuáles son exactamente las pretensiones de la OTAN y las pretensiones de Estados Unidos en el modo de presencia que hace ahí. Yo no sé explicar tampoco eso. De hecho, una queja que tiene Rusia es esa. Dices que había un acuerdo con la OTAN en el sentido de que la OTAN no iba a moverse más hacia el oriente, hacia el este. Y ese acuerdo se ha roto. O sea, hay mutuas acusaciones. Yo no tengo los elementos. Hay un momento en el que la desinformación es tan grande que simplemente uno no sabe a qué atenerse. Es muy difícil saber exactamente qué pasa. Le doy otro ejemplo y con eso cerramos esta parte
Le doy otro ejemplo que es de nuestro hermano país, la querida Venezuela. Todos vemos el sufrimiento de Venezuela y de los venezolanos. Una pregunta que muchos nos hemos hecho, digamos, o sea, no hablemos en este momento del régimen chavista, del régimen de Maduro, pero una pregunta que muchos nos hemos hecho es, ¿qué ha sucedido exactamente con la oposición en Venezuela? O sea, ¿qué es lo que realmente ha pasado? Porque uno ve, digamos, desde fuera a veces parece que la oposición es muy fuerte y luego muy débil, habla mucho, luego se calla, se unen, luego se dividen. Hay momentos en que uno se pregunta si realmente hay oposición o si la oposición está completamente vendida al gobierno. Si el gobierno por debajo de la mesa está manejando a la oposición. Hay momentos en que uno se pregunta eso. Y hay momentos en que uno simplemente no tiene respuesta. Todo esto es para decir dos cosas con las cuales terminamos esta sección. Las dos cosas son, la primera es el estudio de la metafísica es el análisis racional y crítico de la metafísica implícita que todos tenemos. Todos tenemos. Si usted tiene una tía de 68 años, su tía hace metafísica. Si usted tiene un sobrino de más o menos a partir de los 7 años empezamos a hacer metafísica, ya él hace metafísica. Entonces, lo que hacemos es sacar a luz, examinar y ordenar lo que ya existe en nuestra cabeza. Este no es un conocimiento que yo le voy a imponer a usted, lejos de mí tal cosa. Esto es más bien un esfuerzo por aclarar eso que usted tiene adentro, eso que usted lleva adentro. Y segundo, lo segundo que hemos dicho, es que el ejercicio metafísico es extraordinariamente útil. Una amiga mía solía decir que detestaba la filosofía y la comparación de ella siempre era la misma. Enseñar filosofía es como vender humo. Siempre decía lo mismo. Yo pienso que me estaba, como se dice en Colombia, echando vainas, pues porque ella sabe que yo soy profesor, entonces... Bueno, enseñar metafísica es como vender humo. Pues mira una cosa. El pensamiento filosófico te enseña a tomar distancia, no contradicción de todo esto. Y si tú tomas distancia de todo esto, entre otras cosas, eres más libre. Para nosotros, que vemos este curso de metafísica integrado dentro del conjunto de los estudios teológicos, por eso se habla del bienio filosófico, para nosotros hay otra ventaja adicional, y esa ventaja se llama adquirir un vocabulario. Dos de los compañeros que están aquí, que yo me acuerde, es decir, Juan Pablo, Gabriel, estuvieron conmigo en el curso de Misterio de Dios. Y ustedes recordarán cómo varias veces hablábamos de conceptos metafísicos. Para hacer la mejor teología, siempre necesitamos buena filosofía, siempre. Y la razón es esta. Finalmente, pues la filosofía es muchas cosas, pero una de las cosas que es la filosofía es una tremenda herramienta de clarificación. Cuando usted se queda solamente con la Biblia, usted dice, yo no quiero contaminarme con pensamiento pagano, a mí no me vengan con Aristóteles, que era un pagano, ni con Platón. No quiero paganos, para mí solo la palabra de Dios, la divina palabra en la que está la salvación. Amén, amén, aleluya. ¿Cuál es el problema de esa postura? Esa postura suena valiente, esa postura suena interesante, pero esa postura tiene un problema. El problema está en cómo empieza a resolver usted las aparentes contradicciones, la tensión dialéctica que aparece en muchísimos textos bíblicos. En el conjunto de muchos textos bíblicos hay una cantidad de contradicciones. Entonces, por ejemplo, si usted toma la frase, Cristo es igual en dignidad al Padre,
merece el mismo honor y gloria que el Padre, que de hecho esa es la fe católica, pues usted encuentra una cantidad de versículos que contradicen eso. Entonces, ¿cómo resuelve usted las tensiones bíblicas? Hay un juego que se llama, juego entre comillas, claro, hay un juego que se llama la guerra de los versículos. Entonces la guerra de los versículos es que usted me saca un versículo y yo le saco otro, y usted me lo tira y yo le tiro. La guerra de los versículos no lleva a ninguna parte. Y de hecho ese es uno de los problemas serios que tienen, con todo el respeto, los grupos cristianos no católicos. Esto no me lo invento yo. Usted ponga a hablar a un luterano y a un calvinista, póngalos a hablar. Tarde o temprano llegarán a un problema que no pueden resolver, y el problema que no pueden resolver es si es cierto o no es cierto lo que decía Juan Calvino. Juan Calvino decía, una vez salvo, siempre salvo. De manera que para Calvino hay gente que está predestinada para el infierno. Esa afirmación, así tal cual, es de Juan Calvino. Y si usted está predestinado para el infierno, no importa todo lo que usted haga, usted va para el infierno. No puede hacer nada. Usted va para el infierno. Ahora, desde la perspectiva calvinista viene una pregunta. ¿Puedo saber yo cómo estoy predestinado? Porque si ya estoy predestinado para el infierno, ya lo que fue, decía el otro. ¿Puedo saber a dónde estoy predestinado? Entonces el calvinismo responde, usted no puede saberlo, pero usted puede tener señales muy seguras. Señales muy seguras. Por ejemplo, si usted rechaza mi predicación, esa es una señal muy, muy segura de que usted no ha empezado a sentir como un calorcito en los pies. Entonces, usted está predestinado. Bueno, el luterano, que también es cristiano, no católico, tiene el mismo problema. Muchos de estos no aprecian la filosofía. Uno de los grandes teólogos protestantes del siglo XX, y en esto está de acuerdo todo el mundo, es Karl Barth. Karl Barth, Barth con TH al final. Karl Barth es un genio en muchas cosas. Además es interesantísimo de leer. Karl Barth. Karl Barth tenía un desprecio absoluto hacia la filosofía. Y él pensaba que la filosofía lo único que hacía era contaminar la teología. Se pierde la teología, se contamina la teología, se daña la teología. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que si tú no utilizas filosofía, no es la única herramienta, pero si tú no utilizas filosofía, tú terminas en la guerra de los versículos. Y resulta que hay versículos casi para todo, para todo. Hay versículos para ser muy tolerantes y versículos para ser muy intransigentes. Hay versículos que son prácticamente excluyentes. Tú puedes tomar, por ejemplo, el pasaje aquel de Jesús con la mujer sirofenicia. No sé si te acuerdas que había una mujer sirofenicia que tenía una hija que estaba endemoniada, y esta mujer entonces le pedía a Jesús que le curara a la hija. Y entonces Jesús suelta esta frase: yo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está bueno echar el pan de los hijos a los perritos. De hecho utiliza el diminutivo, perritos, lo cual es importante dentro de la explicación exegética. Entonces yo puedo tomar ese versículo para decir, a mí no me interesan los demás. O puedo tomar el otro versículo, que es otra frase de Cristo, Mateo 28. Vayan y prediquen el evangelio a todas las naciones. Entonces, lo uno como que me invita a levantar las murallas y decir, nosotros somos los únicos salvos. Y lo otro como que me invita a bajar todas las murallas y decir, llevemos la buena noticia a todo el mundo. Tú encuentras versículos para lo que sea. Esa es una de las razones por las que uno tiene que hacer teología. Si uno no hace teología, entonces uno será esclavo del versículo que le llame la atención ese día, según cómo se despertó. Entonces, si usted se despertó con calambre, hoy por ejemplo, no sé de dónde me salió un calambre en esta pierna, me desperté con un calambre ahí en esa pierna, son cosas que le pasan a veces a uno.
qué sé yo, el ejercicio será o lo que sea. Entonces me desperté con calambre, entonces me desperté intolerante. Levanten las murallas porque me desperté intolerante. El otro día me desperté arrullado por el canto de los pájaros. Bajen las murallas, ahora vamos a evangelizar a todos. Hombre, la teología no puede depender del mood, no puede depender de cómo se siente usted. La teología tiene que ser mucho más que eso. Y una teología que no dependa del mood, que no dependa de su estado de ánimo, es una teología que siempre tiene que utilizar la razón. Y en eso la metafísica nos ayuda extraordinariamente. Sobre todo palabras como las que ya oyeron estos caballeros, palabras como esencia, naturaleza, sustancia, persona, relación, ser, existencia, causa, acto, potencia. Todas esas son las palabras que vamos a ver aquí. Entonces, si usted hace un buen curso de metafísica, usted queda increíblemente preparado para que el conocimiento teológico fluya. Porque ¿sabe lo que he visto? Yo ya tengo algunos años de docencia. O sea, si contamos el hecho de las primeras clases que di, las primeras clases que yo di eran de latín. Mis primeras clases de latín fueron en el año 87, entonces ya son bastantes años dando clases. Pero si usted quita unos años que no di clases, cuando estaba haciendo el doctorado, aunque allá también me pusieron a dar algunas, o sea, yo puedo tener como unos 30 años de docencia. En 30 años de docencia, uno ha conocido bastantes dificultades que tienen algunos estudiantes. Y yo les quiero decir una cosa, esto puede sonar a pura propaganda, pero yo les quiero decir a ustedes que están en el lugar adecuado. Y quiero decirles que ustedes tienen una oportunidad magnífica. Hacer un buen bienio filosófico, recibir este tipo de preparación, hace que cuando usted vaya a estudiar la teología, usted solo tenga problemas teológicos. Si usted tiene una mala formación filosófica, cuando usted va a estudiar la teología, usted tiene el problema teológico encima del problema filosófico. Entonces, en la medida en que usted clarifica su lenguaje, adiestra su pensamiento para pensar con agilidad, con agudeza, con claridad, usted llega con una preparación realmente magnífica y realmente crítica, que es la mejor manera de estudiar teología, la mejor manera. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.